Buenos días, en cualquier parte del mundo donde se encuentren. Estamos contentos de comenzar el quinto programa de Buscando las Maravillas Escondidas en la Torá. Su servidor Guillermo Guerrero, transmitiendo desde el norte de México. Y les recordamos que visiten nuestra página buscandoloescondido.com y compartan los estudios si es que les han gustado. No olviden dejar sus comentarios al final del post, por mail o en la cuenta de Facebook. Gabriel, estamos a unos días del evento Street Store, a menos de 40 horas. Gracias por tomar un poquito de tu tiempo tan apretado que tienes para hacer este programa, para compartir tus comentarios. ¿Cómo estás, Shabbat Shalom? Shabbat Shalom, pues cansado, pero contento, ansioso, nervioso, un poco de todo, pero pues con muchas ganas de darle, ¿no? Y no, hombre, pues gracias a ti por darme también la oportunidad de hablar aquí un ratito y lanzar así algunas ideas al aire, a ver qué más investiga la gente que Para nos que te escucha. desestreses, Gabo. Pues en realidad es lo que estoy haciendo, sí me está sirviendo para despejarme un poco. Para los que nos están escuchando, empezamos a grabar prácticamente a las 12 de la noche, pero con muchas ganas y mucho ánimo. En una parashá que, por cierto, nos termina de platicar una historia que queda pendiente, ¿no? De Abraham, entonces seguramente algo aprenderemos hoy. Eso esperamos y eso le pedimos a Dios. Ya sé que has tenido muchos días, como de 30 horas cada uno, si no es que de más. Pues esperemos que todo salga bien en el evento. ¿Cómo vamos? Ya muchísima ropa, ¿verdad? Demasiada ropa, diría yo. Ahora pues estamos en la etapa de la clasificación, el doblaje, la preparación. Y afortunadamente contamos con muchas manos, ¿no? Que finalmente es algo de lo que también nos enseñan estas parashot o estas porciones, ¿no? Para aquellos que no hablan hebreo. Y en el que hay que, como ya lo habíamos visto, es hacer mucho o por lo menos hacer más de lo que hablamos, ¿no? Que ese va a ser uno de los temas, fíjate, de esta parasha. Entonces, pues sí, gracias por la gente que se ha unido, que ha puesto las manos y que sin ningún deseo de sobresalir o tener publicidad se ha unido a esta causa, ¿no? No sabemos desde dónde nos escuchan, pero si son de Saltillo, muchas gracias. Así es. Y tú también andas medio correteadón con el tema de la comida, estoy seguro. Un poquito, pero se está viendo multiplicación de aguas Pronto, eso y de esperemos. panes. Qué bueno, qué padre, mi amor. Así es. Pues le quiero mandar un saludo a 3 nuevos países que se vio actividad en nuestra página esta semana. Se vieron las Islas Turcas y Caicos, Italia e Irlanda. Y llevamos en un total, Gabo, en un mes, hemos llegado a 25 países, ¿puedes creerlo? Híjole, pues no, la verdad, yo pensé que iba a ser algo más local. Yo creo que necesitamos empezar a aprender a hablar otro idioma. Sí, así es. Bueno, pues hoy es la quinta porción, como habíamos comentado, de la Torá. Se llama Hayei Sarah, o Sara más bien, Hayei Sara, que es una porción que tiene un principio y un final tristes, pero el medio del sándwich es una historia de amor, como tipo Romeo y Julieta. Esperemos que les guste, esperemos sacar mucho provecho de esta parashá. Esta comprende desde Génesis 23:01, versículo 01, hasta el 25:18. Y pues bueno, antes de comenzar, quisiera decir la pequeñita oración de Salmo 119:18 para que nos ayude Dios a abrir nuestros ojos. Dice: Jehová vinu shavashamaim, galeina veavita ni plaot mi torateja. Padre, creador del cielo y de la tierra, por favor, abre nuestros ojos para que podamos ver, encontrar y palpar las maravillas escondidas en tu Torah. Y pues vamos a empezar. Amén. Exacto. Empezamos pues en Génesis 23:1. El capítulo 23 nos habla tiene varios temas, pero en general pues habla sobre la muerte de Sara. Sara, la esposa de Abraham, que pues vimos que salió con él desde su pueblo, estuvo con él durante toda la travesía de moverse hacia la tierra prometida, a Egipto, a todas las historias que hemos estado viendo. Y pues como todo en la vida llega a su fin, y pues dice que Sara vivió 127 años, y dice que murió en Karait Arba,
también conocido como Hebrón, en la tierra de Canaán. Y dice que Abraham vino a hacer duelo por Sara y a llorarla. Y algo que me llama la atención, dice el versículo 3, entonces él se levantó delante de su muerta y dijo a los hijos de Het. Me llama la atención que dice, él se levantó delante de su muerta, o sea, como si hubiera estado ahí sentado o acostado. Claro. Y fíjate, hay un ritual hebreo todavía en la actualidad y pues como que desde hace mucho tiempo que se llama Sitin Shiva, que el ritual habla, lo practican pues algunas personas, ¿no? Que por 7 días estaba la persona, por ejemplo en este caso Abraham, el esposo, sentado enfrente de su muerto, para haciéndole duelo y haciéndole luto, perdón, para que fuera consolado por sus parientes. Pues como que aquí se ve que pues desde aquel entonces. Así es. Para la gente que nos escucha, seguramente podrían entender un poco más este concepto de la Shiva en una película muy famosa mexicana llamada Morirse está en hebreo, ¿no? En el que se nota que el ritual consiste en prácticamente sentarse en el suelo sin ninguna comodidad y pues para poder llorar, ¿no? Durante 7 días al difunto, ¿no? En el que se considera que incluso el alma no ha terminado de retirarse y muchas otras cosas, ¿no? Se dice que los ángeles que han nacido junto con la persona y que le han acompañado a lo largo de su vida, pues van viendo cuál fue el impacto de la persona fallecida en su entorno, ¿no? Y entonces ustedes, si se les ocurre por ahí buscar la película, se van a dar cuenta que están anotando todo lo que está sucediendo, para bien o para mal. Entonces, sí, es muy interesante que ya desde Génesis, sí, hay que entender que Abraham está a una distancia nuestra de casi 3.800 años, entonces pues es una distancia bastante larga y nos habla también mucho de cómo muchas tradiciones se han mantenido en la cultura judía, ¿no? Habría que distinguir, Memo, no sé tú qué opines, entre judaísmos y hebraísmos, ¿no? Ujú. Evidentemente que en esta época pues no podemos decir que Abraham es judío porque pues en realidad no lo es, ¿no? Él simplemente es alguien que salió de su tierra y siguió de alguna manera obedeciendo algunas de las costumbres o de las tradiciones que se utilizaban. Aparentemente esta es una de ellas, ¿no? Y bueno, pues después, ya que se levanta delante de su muerta, dice, va con las personas, con sus vecinos, y les dice, yo soy un extranjero habitando en la tierra foránea con ustedes. Déjenme tener un lugar de sepultura entre ustedes para poder sepultar a mi esposa muerta. Y aquí viene una historia un poquito chistosa porque normalmente, pues en todos lados y más en los países árabes, siempre se busca bajar el precio a algo, algún lugar o alguna cosa que queremos comprar. Siempre hay regateo y vimos que Abraham pues era un buen regateador, estuvo nada más y nada menos que haciéndolo con Dios cuando le estuvo regateando la cantidad de justos que necesitaba para que no se destruyera Sodoma y Gomorra, y lo pudo bajar desde 50 hasta 10, o sea, tuvo un como 400% de descuento. Claro. O sea, vemos que tenía esa habilidad, sin embargo, aquí vamos a ver que pues no la aplica, sino más bien al revés. En vez de bajarle, pues él quiso mantener el precio original de lo que está comprando, que es la cueva donde iba a enterrar, o bueno, pues sí, enterrar a su difunta esposa. Y aquí también algo que me llama la atención, si mal no recuerdo, es la primera vez que se habla sobre la sepultura, o sobre, se había hablado de muertos, pero nunca sobre la sepultura. Y en este caso pues va a ser en una cueva. Claro. Aquí he escuchado varios comentarios y quisiera escuchar, ¿tú qué opinas sobre qué es mejor o qué has visto de acuerdo a la Biblia sobre cuando morimos? Si Dios querrá que nos sepulten en la tierra, en una cueva, o sobre la incineración o la Ok, cremación. ya, sí, sí, claro. Sí, fíjate que desde el punto de vista judío, que es un tema muy interesante, eh,
se considera mandamiento cada frase o cada palabra de la Torah, ¿no? Tú sabrás, por ejemplo, que al principio dice polvo eres y en polvo te convertirás, al principio de Génesis. Entonces, el judaísmo tiene, el judaísmo ultra ortodoxo tiene la tradición de enterrar a sus muertos con una simple sábana, Memo. ¿Por qué? Pues para que sea fácil que realmente el cuerpo se convierta en polvo, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista y desde ese tipo de judaísmo, la incineración no es algo muy bien visto, ¿no? Incluso, por ejemplo, cuando le hacen la circuncisión al niño, perdón, el prepucio que se corta es enterrado también en la tierra, ¿eh? No sé si sabías eso. Entonces, No, eso no lo sabía. sí, es una costumbre enterrarlo en el patio o en alguna parte, pues para que se convierta en polvo y se pueda cumplir con este mandamiento, ¿no? Mucha gente también dice, bueno, y si esperamos la resurrección, entonces, y si nos incineran o algo así, pues a lo mejor Dios no nos va a volver a encontrar nuestra esencia y no vamos a poder resucitar, ¿no? Sin embargo, me queda claro que más que un mandamiento es simplemente entender que en qué nos vamos a convertir y pues no creo que sea como, oh, ya Dios ya no nos va a poder resucitar o algo así, ¿no? Porque entonces No, la gente que muere ahogada o se pierde en el mar, pues eso implicaría que está perdida, ¿no? Y pues sabemos que tenemos un Dios todopoderoso. Y eso es lo que yo opino, ¿no? Digo, finalmente me parece más bien como quedarnos en el detalle y pues no atender a lo que nos dice de fondo, ¿no? Que finalmente la parasha nos enseña que pues todos vamos hacia allá. No sé si no sé si no te llama la atención como Abraham no está molesto con Dios, ¿eh? No, sí, realmente no le reclaman ni nada, exactamente, no lo había visto, no me he puesto a pensar en Sin eso. embargo, sí la endecha, ¿no? O algunas versiones dicen que la endecha implica que le llora, ¿no? Obviamente Sí, hay un dolor de parte de Abraham en el que entiende pues que ya llegó el fin de la vida de Sara, y, pues lo afronta con la humanidad que él tiene, ¿no? Y esa parte es muy interesante, Memo, porque la Torá, si hay algo que hace es hablar de la humanidad de los personajes, no los exalta como personas súper perfectas o con un control de sus emociones, ¿no? O sea, nos ha mostrado un Abraham que ya ha mentido 2 veces, pero que también desea hacer el bien y como buen ser humano, pues le llora a su esposa, ¿no? Fíjate que hay otro comentario también sobre esto que acabas de decir, Memo, porque hay un personaje aquí que se está comportando de una manera muy particular, ¿no? Su nombre es Efrón. Y no sé si puedes ver la diferencia, mira, ya te digo, entre el verso 11 y el verso 15 del capítulo 23. Fíjate lo que dice el verso 11. Efrón dice, no, señor mío, óyeme, te doy la heredad y te doy también la cueva que está en ella. En presencia de los hijos de mi pueblo te la doy, sepulta tu muerta, ¿no? Y después en el 15 le dice, Señor mío, escúchame, la tierra vale 400 ciclos de plata. ¿Qué es esto entre tú y yo? En tierra pues tu muerto, ¿no? O sea, entonces primero era, te la doy, te la regalo aquí frente a todo el pueblo, es muy particular que diga que está frente a todo el pueblo. Y después le dice, ay, pues que son 400 ciclos, ¿no? De plata. ¿Qué sí, aprenderemos de eso? que con dinero baila el perro. Fíjate que otra cosa, pues seguramente, afortunadamente no hay ningún perro aquí registrado en la Torah, pero no sé si recuerdas que Abraham era exactamente al revés. Hablaba poco, hacía mucho, y Efrón, bueno, publicaba, ¿no? Los buenos deseos, las buenas intenciones, hablaba mucho, pero en realidad no cumplía lo que él decía, ¿no? Y esta es una comparación muy particular porque pues deberíamos de procurar ser como Abraham, ¿no? Precisamente por eso Abraham es padre de la fe y Efrón no. Así es, muy bien. Y dice, pues en ese regateo al revés que le vimos cómo le quería regalar primero, según él, la cueva y el campo, pero Abraham pues realmente siempre le dijo, no, yo te quiero pagar su valor. El valor actual, eso te lo quiero pagar. Y se menciona esa cantidad de 400 shekels de plata, que shekel es pues una medida de peso, o sea, realmente eran 400 medidas de
de algún tipo de medida de plátano. Y que fíjate que el verso 16 dice que era muy buen precio, ¿eh? Es decir, no se Sí, lo vendió barato, al final dice de buena ley entre mercaderes, o sea, aparentemente no salió tan barato esa cueva, ¿eh? es, esa cueva, ¿no? No, y bueno, la cueva se llama Majpela, la cueva Majpela, que hasta el día de hoy se sabe su ubicación, gracias, o sea, se sabe que realmente es por los escritos de Josefo, que Josefo pues menciona la ubicación y en la actualidad todavía está su ubicación, que realmente no se deja entrar a esa cueva, pero sabemos dónde está, ahí es donde está enterrada Sara, Abraham y pues básicamente los patriarcas. Y según libros históricos de tradición judía dicen que también en esa cueva estaba Adán y Eva y que es Exacto. por eso que Abraham se fue directamente hacia esa cueva para comprarla y por eso le interesaba tanto y no le importaba realmente si costaba mucho, costaba poco, él quería que en esa misma cueva estuviera los restos de su esposa y sus restos, que la palabra Magpela significa doble o cueva doble, que también pues a lo mejor un poquito de romanticismo aquí de Abraham que quería pues que sus Estar con huesos ella, exacto, yacieran con ella. exacto. Y algo que quería comentar, hay 4 propiedades que a lo largo del Tanaj o del Antiguo Testamento se mencionan que fueron compradas. Todo el resto de Israel, pues podemos decir que se lo regaló Dios a su pueblo y hay 4 propiedades que pagaron un precio. De todas formas, obviamente sabemos que pues es regalo de Dios, ¿no? Porque pues Él creó todas las cosas. La primera de esas 4 propiedades es esta precisamente, esta cueva de Macpela en Hebrón. El segundo es el campo en Shechem, que fue comprado por Jacob, que después fue donde pasó lo de su hija Dina y sus hijos, y ahí fue enterrado Joseph. Después hay otro lugar, el lugar liso de la era de Arauna, el Jebuseo, que después ahí fue el lugar donde se construyó el templo, y por último el monte de Samaria o la ciudad de Samaria, que fue comprada por Omri, el rey de Israel, a Semer. Y es interesante o es irónico como estos 4 lugares que fueron los que se tiene un registro que fueron pagados son los 4 lugares más complicados, digamos, en la tierra de Israel. Claro. Es muy difícil conseguir que un judío, por ejemplo, compre una tierra en cualquiera de estos lugares, es muy, muy complicado. Y pues sí, se me hace chistoso e irónico el que así sean. Claro, porque finalmente es un tema de propiedad y sabemos que este tema de la propiedad de la tierra en el Israel actual y bueno, prácticamente a lo largo de toda esa historia, ha sido un punto de conflicto entre estas dos familias, ¿no? Yo creo que esa es la Ujú, parte más interesante de esta parasha porque nos pone sobre la mesa una situación y es el tema de la propiedad. Y bueno, para los que no conocen aún, ojalá todos algún día, es un viaje de esos que hay que hacer. Precisamente la cueva de Macpela en particular es una zona tan complicada y tan negociada, así centímetro por centímetro, porque resulta que tiene, eh, a la entrada a la cueva tiene como una reja que la rodea, ¿no? Imagínate un círculo perfecto en una reja, y entonces tú te asomas desde fuera de la reja para ver como eh, las lonas debajo de las cuales se encuentran estas sepulturas. Y resulta que la mitad de la reja es controlada por judíos y la otra mitad por los árabes, ¿no? Hay que recordar también que Hebrón ujú. actualmente es la zona palestina, es una zona palestina de Israel, pero también habitan, son aproximadamente unas 12 o 10 familias más o menos judías, ¿no? Entonces hay una mayoría árabe y una minoría judía. Sin embargo, precisamente para proteger a estas familias, hay aproximadamente 1000 soldados que los cuidan, fíjate, para evitar estos roces y estos conflictos. Y ya han tenido muchos enfrentamientos a lo largo de los 60, casi 70 años de historia que tiene Israel. Y entonces, pues sí, la situación normalmente se encuentra muy tensa.
Entonces imagínate media reja a través de la cual se puede asomar el judío y la otra media reja está dentro de una mezquita, ¿no? Entonces prácticamente se ven las caras, pero nunca se juntan y ambos pueblos llegan a ver a su pariente Abraham, a visitarlos en su tumba. Entonces, sí es una situación muy particular, es una situación muy delicada y que a mí me llama mucho la atención con esto que tú acabas de mencionar, porque en todo caso tú dirás, bueno, el que la compró pues tiene derecho a usarla y si la Torah dice que la compró Abraham, pues no debería ser una posición o un lugar de conflicto, sin embargo sucede exactamente al revés, ¿no? Y no, Al revés. no me había puesto a pensar en esto que tú dices, pero sí, eso también es muy interesante, ¿no? Y bueno, pues ya veremos en qué se ¿En qué desarrollan termina la estos historia? conflictos, ¿no? Y hoy por Así hoy, es. ¿no? Además, digo, no sé si supiste que la semana pasada prácticamente ni los israelitas ni los musulmanes podían subir al monte del templo, ¿no? Otra vez Ujú, estos puntos de conflicto tan fuerte, ¿no? Y en el que ambos, bueno, al menos yo sigo páginas tanto árabes como judías o israelitas, y la sí. verdad es que sí, fue un dimes y diretes muy fuertes que casi nos hacían ahí eh, provocar enfrentamientos civiles y todo eso, ¿no? Muy Sí, sí, fuertes. muy fuertes. Así es. Sí, 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 supe y sí estuve siguiendo también la nota. Y pues ya se empezó a mejorar un poquito la situación. Parece ser que ya se relajaron por ahí. Así es. Bueno, y sigue pues el versículo 17-18 donde se afirma pues que Abraham paga y que le es contada esta tierra como su posesión en presencia de los hijos de Het. Y dice el versículo 19, y luego Abraham sepultó a Sara, su esposa, en la cueva del campo de Macpela. Y bueno, no me quiero quedar con el comentario. Había escuchado algo y me puse a investigar un poquito. Te preguntaba sobre la incineración de los cuerpos, Gabo. Y fíjate que escuché y me puse a investigar. Y los huesos humanos, sobre todo los grandes, los más grandes huesos, la cabeza y los dientes, pues como tú sabes son compuestos de pues, mucho calcio, ¿no? Claro. Y leí que para poder incinerar el calcio se necesita una temperatura alrededor de 1600 a 1800 grados centígrados. Y por ejemplo en las funerarias donde se hacen este tipo de procedimientos de cremaciones o incineraciones, se utilizan temperaturas de 800 a 1100, o sea que no alcanza la temperatura como para hacer cenizas los huesos más grandes de nuestro cuerpo y el cráneo. Y no sé si alguna vez habías oído, a mí me causó un poquito de shock, que se quema por la mayor parte del cuerpo, pero estos huesos los muelen y lo que nos dan como cenizas cuando a las personas que lo hacen son cenizas mezcladas con el polvito Wow, molido de los wow, huesos. no sabía, fíjate. Eso me causó un poquito de shock, por eso no me lo quería quedar. Ok. Sí, me llamó la atención. O sea, porque a lo mejor sí, pues es una señal de que no, los huesos no están hechos para ese tipo de procedimiento. Claro, sí, sí, o la pregunta que deberíamos de hacernos es por qué esa parte del cuerpo no se convierte en polvo, ¿no? Probablemente. Ujú, Ujú. así es. Claro. Pero bueno, seguimos entonces con el capítulo 24, que pues es una historia de amor con ciertos puntos muy muy interesantes. Dice que Abraham ya era viejo, pues vimos que había muerto Sara, avanzada en años, y Dios había bendecido a Abraham en todo. Y Abraham le dijo a un sirviente al que le había servido por más tiempo, la tradición enseña que era Eliezer, realmente en la Biblia no dice quién era, pero se piensa que era él, quien estaba a cargo de todo lo que poseía. Y no sé si te acuerdas cuando Abraham todavía era como de 90 años, que decía, me haces muchas promesas, pero pues no tengo descendencia. A lo Claro, mejor Eliezer se va a seguir con esa promesa. así es. Entonces se piensa que es esta misma persona. Claro, y que el Que, nombre de Eliezer también es un nombre muy interesante porque acuérdate que Eliezer, Eli es mi Dios, y Ezer viene de la raíz de que significa ayuda, ¿no? Entonces, como ayuda. mi Dios es
mi ayudador o algo así. Entonces, es muy interesante lo que este nombre refleja en la vida de Abraham a esta edad. Aunque Abraham ya se siente viejo, sabe que su ayuda es Dios. Y entonces decide mandar precisamente a esta persona con este nombre a buscar una esposa para su hijo. Así es. Sí, Eliezer también discúlpame, se podría traducir como mi Dios es mi consolador, exactamente. Y dice algo bien interesante que está un poco entre cómico y yo creo que también tiene algo mucho de profundidad, que le dice, pon tu mano debajo de mi muslo. Claro. Digo, sé que es una forma en cómo se hacían las promesas, pero pues sí es algo fuera de lo común en nuestros días. ¿Tú qué has escuchado? Me gustaría escuchar tu opinión Bueno, sobre esto. sobre esto, bueno, sí es muy raro, ¿no? Fíjate que una de las cosas que resalta mucho esta parasha, Memo, es las tradiciones y las costumbres de esa época, ¿no? Por ahí vi que eh, precisamente mientras leí esta parasha, como se explica que las mujeres se cubrían la cabeza, ¿no? De hecho, creo que lo vamos a ver más adelante. Este otro tema de poner la mano debajo del muslo, el tema de sentarse sobre el suelo, todas estas son tradiciones. Y hay que recordar que la expresión el muslo tenía mucho que ver con esta parte intermedia que es como entre las piernas o la ingle y el torso, ¿no? De las personas. Entonces, siempre que se hace referencia a los muslos, se hace referencia a esta parte. Entonces, era como jurar por la descendencia de la persona, ¿no? Implicaba un compromiso muy fuerte de que aunque pasaran las generaciones y el tiempo, la promesa no se iba a olvidar. Porque, pues digo, no sé si tú te acuerdes la promesa que hiciste hace 9 años, ¿te acuerdas? Me imagino que no, porque muy pocos recordamos lo que hicimos hace 9 años. Entonces, era como una manera de puntualizar un acontecimiento importante. Sin embargo, los comentaristas judíos explican que ellos estaban jurando por la circuncisión que tenían, ¿no? Es decir, le estaban dando un grado de importancia muy fuerte y no estamos seguros, esos son los comentarios rabínicos que dicen que en realidad ellos estaban recordando la circuncisión y que por lo tanto era un pacto importantísimo, ¿no? Así es, porque ponía la mano abajo del muslo y tocando un poco el miembro masculino. Claro, exacto. Ese mismo, esa misma promesa le pide Jacob que la hacerla con sus hijos, ¿no? Con José. Pero fíjate También le dice. qué interesante, Memo, porque si tú hoy vas a Hebrón, no te voy a decir que esta última tradición se haga, pero lo que sí es verdad, fíjate cómo la mujer tenía que tapar su cabello, como se hace actualmente en Hebrón, en los países musulmanes, porque que una mujer enseñe la cabellera es prácticamente como si anduviera escotada, fíjate, ¿no? Entonces es algo muy mal visto. Sin embargo, dos hombres pueden tocarse o a lo mejor besarse, obviamente en la cuestión de amistad, ¿no? En la mejilla es muy común que tú veas gente en esta zona del mundo, hombres agarrándose la mano, dándose un beso, incluso diciéndose mi amor, ¿no? Habibi es una expresión muy común, ¿no? Vamos, te subes al taxi y dices, Habibi, voy para tal lugar, pero es porque a las mujeres nunca se les toca, salvo que sean la pareja. Y mucha gente puede decir, bueno, oye, pues esto está medio... Y me imagino que en lo privado, ¿no? O sea, digo, claro, no en público. sí, exacto, el marido pues evidentemente puede tocar a su mujer, pero nada más a su mujer, ¿no? Y esto hace que la forma de vivir en esa zona del mundo sea completamente particular, Memo. Por ejemplo, si tú vivieras allá, tu esposa entendería perfectamente que tú hablaras con otras mujeres porque sabe que nunca las vas a tocar. Es un tema que está prohibidísimo y mucha gente va a decir, oye, eso está muy radical o es muy fuerte. Pero resulta que tiene que ver más bien con el respeto. ¿Por qué voy a invadir tu privacidad tocándote? Sobre todo si eres una persona de un sexo diferente, ¿no? Que es una referencia a esto que tú dices ahora, ¿no? Que, oye, pues tiene un poco que ver con el tema que tocaba el miembro masculino, pues para nosotros es un escándalo.
Sin embargo, en esta cultura sería un poco más entendible decir, claro, los hombres pueden tocarse sin ningún morbo, pero no así con una mujer, ¿no? Entonces, yo creo que en particular esta parasha a mí se me hace muy interesante porque refleja mucho, ¿no? El estilo de vida actual de la gente que vive allá. Entonces, yo creo que sí es un viaje esos que hay que hacer y entendemos mucho más esta parasha, ¿no? No, no es que sean muy radicales o que sean muy religiosos los judíos o raros, o los musulmanes, ¿no? Los musulmanes Ujú. religiosos, sino simplemente es una ocasión de mucho respeto no tocar jamás una mujer, ni que una mujer toque a un hombre, salvo que sea su pareja, ¿no? Ok. Y bueno, pues vemos que hacen este tipo de juramento, como puntualizabas hace rato, algo importante. ¿Y por qué es una promesa tan importante? Pues porque le pide que vaya, que le jure por Dios que va a ir a buscar una esposa para su hijo Isaac. Y pues esta esposa, pues es la esposa por la cual va a seguir la promesa del pueblo de Israel, ¿no? O sea, la promesa que le había dado Dios a Abraham y después a Isaac, pues necesitaba una mujer y pues iba a ir a escoger precisamente a la madre de todo ese pueblo. Entonces tenía que ser una promesa muy fuerte que no fuera a romperse y por eso hace este tipo de promesa que pues es la primera vez que se ve que lo hacen así y le dice que va y le pide que vaya a la tierra de su parentela y que no escoja para su hijo Isaac ninguna mujer de la tierra de Canaán. Y eso es algo fuerte, pero por ejemplo vemos que su otro hijo Ismael sí había tomado mujeres de las hijas de Canaán y pues dice que le causaba dolores de cabeza a su madre, ¿no? Y a su padre. Entonces, como que si se empiezan a inmiscuir en esos lugares con esas mujeres, lo que más le dolía o le podía a Abraham es que las mujeres lo fueran llevando hacia sus otros Costumbres, dioses, ajá. ¿no? Así costumbres, y pues que se fuera desviando un poquito de la promesa que tenía. Claro, si te Entonces, fijas, se está permanente el tema de las costumbres, ¿no? Es como claro. proteger las costumbres de mi hijo, ¿no? Me imagino que es lo que sea Abraham. Y para él es tan importante que decide hacer este tipo de juramento, ¿no? Entonces, Ujú. yo creo que si lo leemos así muy rápido, pues no nos damos cuenta de en qué se está enfocando la historia y definitivamente nos está mandando hacia otro tema muy particular que es quién se merece tener la bendición de Abraham, ¿no? Que va a ser Ujú. el concepto crítico que nos va a afectar hasta el día de hoy de, bueno, ¿quién realmente tiene derecho a la bendición, ¿no? Ya sea que fuera Isaac o que fuera Ismael, pero sí, sí, desde mi punto de vista me parece ser que el tema principal de esta parashazo es qué costumbres tienes, ¿no? O sea, Sí. imagínate confrontarse a Abraham con decir, bueno, me acoplo al mundo en el que vivo y transmito eso a mis hijos o hago el esfuerzo, ¿no? Por hacer la diferencia. Ujú. Sí, tienes razón. Y dice, como que haciendo mucho énfasis, dice, sino que, o sea, no tomes, que no tome mi hijo ninguna mujer de aquí, sino que irás a mi tierra, donde yo nací, a mi tribu, y tú tomarás de ahí una esposa para mi hijo Isaac, o sea, como dices, ¿no? O sea, a mi tribu, con mis costumbres, donde siguen lo mismo que yo sigo. Bueno, que sabemos que no al 100%, ¿no? Por eso también salió de allá, pero pues era su familia, que seguramente habían ya escuchado de pues todo lo que había pasado con Abraham y algo se les tuvo que haber pegado. Y dice que le responde el sirviente, supón que la mujer no está dispuesta a seguirme a esta tierra, entonces ¿qué hago? Si no quiere venir, vengo por tu hijo Isaac y lo llevo allá. Y Abraham le dijo, ocúpate de no llevar a mi hijo de regreso allá, también porque a lo mejor si se iba para allá, le iba a gustar por allá y ya no iba a Oh, regresar a claro, la tierra prometida, ¿no? sí. Que es algo que a lo mejor ahorita muchas personas que están en la tierra prometida y se van, o sea, que están viviendo en Israel, por ejemplo, un judío, y se va a un viaje a Nueva York, pues a lo mejor le va a gustar más Nueva York y se va a querer quedar allá, ¿no?
y porque se empiezan a envolver entre, como dices, las costumbres de esos otros pueblos. Fíjate que esa parte, Memo, también, este verso encierra tantas cosas. Eh, Tuve la oportunidad de conocer una familia precisamente en Hebrón y Ujú, tenían una forma de ver la vida en familia muy singular. El jeque, vamos, el jefe de familia, había mandado a estudiar a sus hijos a Europa, ¿no? Una de sus hijas había estado estudiando en Inglaterra, otro de sus hijos había estudiado en Estados Unidos, y ellos habían decidido regresar, ¿no? Y Hebrón es una ciudad que no es muy bonita, ¿no? De hecho, eh, se parece un poco a las películas, como se ve como humilde, no sé cómo explicarte, ¿no? Está muy saturada de gente. ujú, Ciertamente no es lo mejor de Israel. Eh, y a pesar de eso, la gente tiene un apego a la tierra increíble, y tiene mucho que ver con este verso que acabas de decir, porque de pronto el jefe de familia nos decía, tengo un tesoro en mi tierra, ¿no? Inmediatamente, obviamente, nosotros escuchamos tesoro y dijimos, ah, pues seguramente hay algún tesoro escondido por aquí. Y él decía, el tesoro de mi tierra es que estoy rodeado de todos mis hijos. Entonces lo que él hizo fue, el terreno que él tenía lo dividió y entonces sus hijos varones vivían alrededor de él. Más aún, no, esto no hubiera tenido tanta importancia si no hubiera sido porque nos enteramos que este señor tenía cáncer y estaba a punto de morir. Y mm, entonces a él no le importaba, ¿no? Mientras lo último que él viera fuera el rostro de sus hijos. Entonces, otra vez, en esta cultura, el apego a la tierra, es decir, aquí nací, aquí crecí, ¿por qué me de ir de aquí? Es un tema otra vez de costumbres que nos explican un poco el panorama del conflicto árabe-israelí. Y si ujú. tú preguntas en toda esa región, las familias tienden a vivir unidas, ¿no? Y Sí, obviamente el apego a la familia, pues también es un apego muy fuerte. Obviamente, si analizamos el contexto en el que vivía Abraham, pues los cananeos son personas, acuérdate, que tienen costumbres de idolatría en la que involucran el tema sexual, ¿no? Para sí. ellos el culto a la fertilidad es un tema de todos los días, entonces aparentemente Abraham está muy preocupado de que su hijo Isaac llegue a aprender estas tradiciones o estas costumbres, además que él sabe que pues Isaac es el hijo de la promesa, ¿no? Después de todo lo que ha estado pasando, entonces él desea que su hijo se apegue a la tierra, que es el lugar donde él crezca y se siente identificado con esa zona en el mundo, ¿no? Entonces, todo esto nos explica un poco sobre lo que está sucediendo hoy y por qué ambas partes parecen no querer ceder, ¿no? Ujú. Entonces, hay tanta información en el verso 6 del capítulo 24 que no dimensionamos hasta que no conoces una familia ya, ¿eh? De verdad es Mm. algo increíble conocer y ver cómo ellos aman la tierra y tú vueltas y dices, oye, pues es una loma medio pelona, pero ellos le sacan, siembran, riegan, cuidan mucho lo que tienen No hay recursos y naturales no hay, en esa en tierra. esa zona no tanto, ¿no? Es más bien como caliza, si la tierra es un poquito como Yes. caliza, entonces batallan tanto para sacarle cada cosa a la tierra que valoran mucho esa tierra, ¿no? Ellos son felices Sí. viviendo ahí, aunque conozcan otros lugares del mundo, ellos quieren regresar a donde nacieron. Qué padre. Sí, Ojalá que pueda ir algún día por allá. sí, primero Dios. Primero Dios. Bueno, le dice a Abraham, pues, si vas y la mujer no quiere seguir, te dice, no te preocupes, quedas libre del juramento y ya no tienes que hacer nada. Entonces dice que él, pues el sirviente pone la mano debajo del muslo de Abraham, su amo, y le juró referente al asunto. Dice, entonces el sirviente toma 10 de los camellos de su amo y toda clase de regalos de su amo, y se levantó y fue a Aram Naharaim, a la ciudad de Nahor, Ah, Nahor hermano de Abraham. claro. Tomar pues 10 camellos, algunos hombres y muchos regalos para darle a pues a la futura esposa y a la familia, ¿no? Para dejar el dote por la por la mujer. Y dice que pues ya se estaba haciendo anochecer, pone al lado del pozo el siervo de Abraham Ajá. y le hace una oración a Dios y dice, Dios, Elohim de mi amo Abraham. O sea, fíjate, no se dirige a Dios como su Dios, ¿no? Sino el Dios de mi amo Abraham. Así es.
y dice, por favor, déjame tener éxito hoy y muestra tu gracia a mi amo Abraham. Aquí estoy parado junto a la fuente de agua. Mientras las hijas de los hombres del pueblo salen a sacar agua, yo diré a una de las vírgenes, que aquí la palabra virgen es la palabra hebrea Nahara, que también se puede, no necesariamente significa virgen, sino mujer o damisela o una mujer muy joven. Dice, por favor, baja tu cántaro, o sea, eso le va a decir a la primera que vea, Claro. para que yo pueda beber, y si ella responde, sí, bebe, y yo daré agua a tus camellos también, entonces que sea ella la que tú has destinado para tu siervo Isaac. Así conoceré que has mostrado gracia a mi amo. Y antes de que terminara de hacer la oración, pues llega Rebeca. Rebeca, la hija de Betuel, que se había mencionado en la parashá pasada, hija de Milca, esposa de Nahor, hermano de Abraham, o sea, la sobrina de Isaac. Así es. Dice que salió con su cántaro en el hombro, y que la joven era muy bonita, y luego dice una virgen que nunca había tenido relaciones sexuales con ningún hombre, y pues es un poquito redundante, ¿no? Una virgen que nunca había tenido relaciones. Y aquí la palabra virgen que utiliza es una palabra diferente a la primera. Es betugla. Dice que desciende para sacar agua del pozo, y el sirviente de Abraham corre para con ella, como que era la primera que había salido, y le pide, ¿no? Por favor, dame un poquito de agua de tu cántaro de beber. ¿Y qué le contesta Rebeca? Mi señor, bebe, e inmediatamente baja el cántaro de sus manos y dejó que él bebiera. ¿Y qué crees que le dijo? Pues lo que habían Lo que había profetizado, pedido. ¿no? Y ese tema de la Así es. profecía, fíjate que es bien interesante porque pues, ¿tú te atreverías a pensar, Memo, que Eliezer es entonces un profeta? Pues nunca lo he pensado. No, pero podría darse a entender. Sin embargo, fíjate qué interesante pregunta le hace él a ella después, oye, dice, pues imagínate lo que me dijeron que sucedería, pues sucedió. Y en el verso Ujú, 23, él le pregunta a ella, ¿de quién eres hija? ¿No? Entonces, si Eliezer, para empezar no sabemos si era Eliezer, ¿no? Todo parece indicar que sí, ujú. pero si era Eliezer y Dios le había dado una profecía, él todavía tiene que preguntar quién es ella, ¿no? Entonces, seguramente la función del profeta no es tanto adivinar lo que va a suceder, sino darle un sentido a la vida o una dirección a la vida de aquel que tiene una pregunta, ¿no? Que quiere saber de qué manera se tiene que comportar cuando se enfrenta a una situación, ¿no? Es decir, él Ujú. podría haber dicho, ¿sabes qué? Yo te vi en visión, o Dios se la pudo haber enseñado en visión. Sin embargo, él tiene que preguntar si ella en realidad es pariente de Abraham, ¿no? Que finalmente es la intención que él tiene. Quiere saber si la mujer cumple con los requisitos que le mandó el amo, ¿no? Sí, Entonces, a mí me llama mucho la atención esto y yo creo que habría que repreguntarnos o meditar un poco sobre qué significa ser profeta o cómo debemos o qué debemos esperar de cuando Dios nos da una profecía, ¿no? sí, o sea, digo, así como dices, ¿no? Le pregunta de quién es hija como para asegurarse, pero Exacto. digo, si estoy en medio del desierto, después de un camino, quién sabe, a lo mejor de un mes, con 10 camellos, y hago esa oración, y antes de que termine de hacer la oración, Me me responde contesta Dios, exactamente con lo que pedí, digo, no, seguramente no no dudarías. creo que sea una coincidencia, Claro, ¿no? sí, sin embargo, la naturaleza del ser humano, ¿no? Que dices, a ver, sí me Chis, está hablando Dios ¿a poco entonces, sí? ¿no? Que yo creo que esa es la parte que nos saca de onda, que de repente dijimos, híjole, pues le pedí con mucho fervor y siempre sí, ¿no? Ajá. No, se me hace que fue una coincidencia. Fue una diosidencia, yo creo que sí. Así es. Y bueno, dice, pues que le ofrece también agua para sus camellos. El versículo 20 dice, y se dio prisa y vació su cántaro en la pila, entonces corrió de nuevo al pozo para sacar agua, y siguió sacando agua para todos sus camellos. Leí que cada camello toma 94 litros de un centón, o sea, cada vez que toma agua toma como 94 litros, entonces no me puedo imaginar cuántas horas se Claro. tardó Rebeca en darle beber a todos los camellos. Y como dices, después ya de que termina eso, le pregunta pues que de quién es hija, y le contesta, yo soy la hija de Betuel, el hijo de Milca,
la que le dio a Nahor. O sea, soy familiar de Abraham. No me imagino la cara de el siervo de Abraham. O sea, yo creo que no se la creían. Pues lo invita al siervo de Abraham a que pues vaya a su morada. Le dice que tiene mucha paja y forraje para todos los camellos. O sea, se ve que esta chica Rebeca pues tiene toda la humildad y muy parecida a como es Abraham, siempre tratando de hospedar y de hacer Sí, sentir bien a las personas. así es. Y yo creo que eso es lo que este siervo Eliezer pudiera ser, estaba buscando, o sea, una mujer así que dijera poco e hiciera mucho. O sea, Exactamente, exactamente, otra exacto. vez lo vemos. Sí, sí, sí. Yo creo que hizo demasiado. Claro, exacto. Y es más, casi no habló. No, Pues casi sí, no dijo, habló sí, está y bien, pues y se puso a chambear, ¿no? sí. Entonces Para los que dice, nos escuchan de otros países, chambear en español mexicano significa trabajar con muchas ganas. sí, porque quién sabe qué significa en Sí, sí, otro sí, ojalá no estemos país. diciendo barbaridades, Memo. No, esperemos que no. Pues bueno, se postra el siervo de Abraham y pues dice, bendito sea Dios, el Dios de mi amo Abraham, quien no lo ha abandonado. O sea, que le dio lo que estaba pidiendo. Porque pues realmente Eliezer el siervo de Abraham hizo la oración, pero pues desde antes yo creo que Abraham ya lo había hecho, ¿no? Así es. Entonces dice que la muchacha corrió y creo que me brinqué un punto un poquito importante, que le pregunta de quién es hija, antes de Ujú. preguntarle de quién era hija, después de que vio que sí le ofreció exactamente lo que había pedido, lo que le había pedido a Dios pasó, dice que se empezó a quitar un pendiente de la nariz de oro que pesaba una quinta parte de una onza y dos brazaletes de oro que pesaban 4 onzas, se las dio y después le preguntó que de quién era hija. Y yo espero que ya haya tenido un hoyo en la nariz esta Rebeca porque pues, le dio un pendiente de nariz de oro que estaba muy pesado, ¿no? Claro. Imagínate si ahí mismo le hizo el hoyo en la nariz, pues pobre. Este, Esto quise ¿Por hacer un qué? énfasis porque, no, pues imagínate, o sea, si pues le dio un pendiente para la nariz que estaba bien pesado, si no tenía ya los hoyos en la nariz, pues Claro. qué dolor. Sí, sí. Entonces, Ok. dice que ya pues va Rebeca y pues les cuenta a su hermano Labán, que después pues vamos a escuchar mucho sobre Labán. Así es. Le cuenta qué es lo que pasó. Labán pues ve que su hermana llega con un pendiente de oro muy grande y unos brazaletes y dice que Labán pues ve esto y corre hacia la fuente de agua y va a encontrarse con el hombre que le dio todos esos regalos a su hermano, ¿no? Y le dice, ven adentro, tú a quien Dios ha bendecido, porque estás parado allá afuera. Entonces lo invita a pasar, es, entra el que fue enviado por Abraham y pues les cuenta toda la historia, ¿no? Que lo que Abraham le dijo, que hicieron un juramento, que tenía su hijo Isaac, que había sido bendecido con muchos ganados, su esposa había muerto, Sara, y pues que había llegado ahí, le cuenta toda la historia de pues que le rezó a Dios, qué es lo que pasó con Rebeca, y pues le dice en el versículo 47, dice que yo le pregunté, diciendo el siervo de Abraham a Rebeca, ¿de quién eres hija? Y ella respondió, la hija de Betuel, hijo de Nahor, quien Milca le dio a luz. Y dice, entonces puse el pendiente en su nariz y brazaletes en sus muñecas. O sea, se ve que cuando les está contando la historia, este detallito lo hace al revés. Cuando Ujú, pasa, ujú. primero le da los regalos y luego le pregunta que quién era hija y aquí es al revés. Primero les dice a su familia que primero preguntó de quién era hija y después le dio los regalos. No sé si como vio cómo había reaccionado Labán al ver los regalos, no sé si quiso, que no fueran a pensar que si Rebeca se quería ir con él, fuera pues por los regalos que le había dado. Claro, claro. Este, Fíjate que a mí una de las cosas que me llama mucho la atención de esta parasha, Memo, es que no sé si te has fijado que en las otras parashot normalmente
te cuentan varias historias o te cuentan lapsos muy largos de tiempo. Y esta parasha se enfoca en este tema en particular, ¿no? Que es cómo Eliezer consigue esta esposa para Isaac. Y le pone tanta atención en el texto que prácticamente te están contando 3 veces lo mismo, ¿no? Sí. Como que hay que darnos cuenta como a veces la Torah está tratando de hacer énfasis en este tipo de buenas acciones, ¿no? Sobre todo en la ética, ¿no? Cuando la Torah se vuelve tan específica es porque algo quiere resaltar, ¿no? Y Así es. tenemos por ejemplo, la parte en la que Dios explica cómo creó el mundo y pues prácticamente va corriendo el texto y aquí de repente decimos, oye, ¿por qué es que Dios decide contar 3 veces, ¿no? Primero lo que le dice Abraham Eliezer, luego lo que vive Lo Eliezer que y pasa. luego el repaso con Labán, ¿no? Entonces, Ujú. el judaísmo ha interpretado que esta repetición de 3 veces tiene un poco que ver con justificar que ciertamente el Isaac es el hijo de la promesa, ¿no? Y Ok. en base a esta tradición, el judaísmo nos explica que cuando Dios dice algo 3 veces, es porque hay que Es ponerle mucha muy atención, importante. exacto. Y vamos a ver de aquí en adelante varios pasajes en los que Dios repite 3 veces. De hecho, la última vez que lo hizo fue cuando se habló de la circuncisión. En Ujú. prácticamente 4 versículos dice, y se circuncidarán al octavo día, y tú y toda tu casa, y será un mandamiento permanente a todas tus generaciones, se circuncidarán, y te lo platica 3 veces, ¿no? Y es exactamente lo que Ujú. está sucediendo, por eso estamos tratando de desmenuzar todo el contenido ético en el que vemos que hay que hablar poco y hacer mucho más de lo que decimos, ¿no? Así es. Bueno, pues ya siguiendo con la historia, ya para acabar con esta historia, porque ya se nos está acabando el tiempo, yo creí Ok. que iba a ser muy Sí, rápida esta para allá y pues fíjate, ya ya vamos. vamos muy lentos. Exacto. Les platica pues toda la historia, le dice Labán y sus hermanos pues que como todo esto venía de parte de Dios, pues que quiénes iban a ser ellos para decir que no. Entonces pues dan la bendición, dan luz verde para que Rebeca sea la esposa de Isaac y dice que pues el sirviente de Abraham les da regalos, les dio plata, joyas, tanto a Rebeca como a la familia y después Labán que ya le había dicho, sí, claro, se puede ir contigo, después de que vio todo lo que le regaló, pues cambia de parecer y dice, mejor, ¿sabes qué? Deja que se quede unos días, por lo menos unos días, para que se despida. O sea, vemos lo mismo, ¿no? Como le pasó a Abraham al principio con los de Het, que le dice, no, no, yo te lo regalo, y después le dice, bueno, son 400 cheques, Ajá. aquí pues, se ve algo muy similar, que le había dicho, sí, sí, claro, se la puedes llevar, y después cambió un poquito de parecer. Así es. Pero pues ya aquí como que se había visto muy condescendiente el sirviente de Abraham, y a partir de aquí le dice, no, ¿sabes qué? Yo ya me tengo que ir, ya me la tengo que llevar, no se pueden quedar 10 días más, y pues mandan llamar a Rebeca y le preguntan, le piden su opinión, que no es algo muy común en esa cultura, y le preguntan si se quiere ir ella, y pues ella dice, iré, y pues se van, ¿no? Después le dan una bendición los padres, hermanos de Rebeca, y le dicen, nuestra hermana, que tú seas la madre de millones y que tu descendencia posea las ciudades de aquellos que los odian. Y creo que eso se cumplió, Eso se está cumpliendo. Exacto. se está cumpliendo. Pues platica ya, se va Rebeca, van pues en los camellos, en uno de los 10 camellos que se había llevado, y dice el versículo 62 que mientras iban ellos en camino, dice, mientras tanto Isaac, que ya pues, tenía unos 40 años, un atardecer, después de venir por el camino de Berlaj Roi, él estaba viviendo en la tierra del sur, allá por el desierto Del Negev. del Negev, dice que salió a caminar por el campo hacia el atardecer para meditar. Aquí la palabra en hebreo nos indica que estaba rezando, ¿no? Y dice, a lo mejor estaba rezando diciendo, ¿cuándo me irás a traer una esposa, no? Y Claro. toma. Dice, mientras alzó su mirada, vio camellos que se acercaban
Y Rebeca también alzó su mirada, y cuando ella vio a Isaac, deprisa se desmontó de su camello, y ella le preguntó al sirviente, ¿quién es ese hombre que camina por el campo para recibirnos? Y el sirviente le respondió, ese es mi amo. Ella tomó su velo y se cubrió, así como decías hace ratito, ¿no? Que Exacto, es la costumbre, otra vez, costumbres. exacto. El sirviente le dijo a Isaac todo lo que había hecho, y entonces Isaac la trajo dentro de la tienda de su madre y tomó a Rebeca, y ella fue su esposa. O sea, no hubo boda, no hubo nada de ceremonias ni nada. Simplemente la tomó como su mujer y pues fue su esposa y la amó. Así fue como Isaac fue consolado por la pérdida de Sara, su madre. Este, Así pues es la historia de Romeo y Julieta. No, no es cierto. Sí, de Romeo y Julieta versión hebrea. Sí, Exacto. sí te fijas cómo el tema constante son las costumbres Ujú. y bueno, finalmente Abraham logra su cometido, ¿no? Él desea que él esté con una mujer ahora sí que de buenas costumbres, como se dice acá en México, ¿no? Y Así el es. capítulo 25, no sé si quieras que lo resumamos, Sí. prácticamente vemos cómo Ismael toma a una esposa también. Abraham también regresa con Setura, ¿no? O Ketura, hay algunos que dicen que esta es la misma Agar egipcia, que se cambia el nombre. Y Ujú, con ellos vuelven a tener hijos, ¿no? ujú, Abraham, bueno, también muere, por ahí el verso 8 dice que exhaló el espíritu y murió Abraham en buena vejez, anciano y lleno de años, y fue unido a su pueblo, ¿no? En el sentido que fue sepultado en el mismo lugar en el que había sido sepultada Sara. Y bueno, pues finalmente aparecen los descendientes de Ismael y es muy interesante porque el nombre, si conocemos un poco el idioma, nos vamos a dar cuenta que los nombres de los hijos de Ismael no son en realidad nombres hebreos, sino son más bien nombres cananeos. Entonces, ujú, aparentemente esta tradición, ¿no? de haberse casado Ismael con mujeres cananeas, pues impactó en sus hijos, ¿no? Los hijos adquirieron la cultura cananea también, ujú. contrario a lo que le pasó a Isaac, ¿no? Que mientras que Abraham deseaba que esa promesa que estaba en los hombros de Isaac se mantuviera, pues definitivamente en Ismael se pierde, precisamente porque él sí se casa con mujeres cananeas, ¿no? Ujú. Entonces, igual Ismael muere y también es enterrado, fíjate, precisamente en esta cueva, ¿no? Macbeth. En Macpela, exacto. Entonces, si tú llegas a ir a esta zona, pues vas a ver prácticamente la tumba de todos ellos adentro de una mezquita. Eso también se me hace muy interesante. Sí, está chistoso. Sí, 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 cómo no. Oye, entonces, pero como Abraham tuvo otros hijos, Abraham tuvo otros entonces ya hijos. estaba muy viejito, ¿no? Pues bueno, pues quién sabe qué Fíjate, comía. quién sabe, yo creo Seguramente comía que bien. semillitas. Sí, yo creo que sí. Bueno, tuvo, según yo, son 6 hijos más. Tuvo a Ismael, a Isaac y a otros 6 hijos. Y entre ellos, uno de ellos es Madián, Ajá, que creemos que de aquí salen los madianitas, que después van a ser importantes en la historia de Moisés. de Moisés, exactamente. Ahí llega con los madianitas. Y dice el versículo 5 nada más que Abraham le dio la herencia de todo lo que poseía Isaac, y que los hijos de las concubinas, o sea, todos los otros 6 hijos y a Ismael, les dio dones, pero los mandó vivir lejos para que no fueran a tener problemas con Isaac, ¿no? Y Claro, que vivió Abraham 175 años. pero fíjate que sí, ese tema que acabas de decir sí es muy importante, Memo, porque te Ujú, están platicando quiénes fueron los hijos de Abraham y Ketura, y de repente dice el verso 5 pero Abraham le dio todo a Isaac, a su hijo, ¿no? Como diciendo, pues no se este, desvíen. precisamente le dio todo porque él no se volvió cananeo, ¿no? Es como subrayar ahí el tema de que por haber mantenido Isaac esa pureza en sus tradiciones, pues a él sí le dio todo lo que tenía, ¿no? Entonces, te digo, el tema para mi gusto de esta parasha es ¿a qué te acostumbras, no? Si a lo mejor a una religión de tradiciones o a una religión que en realidad busca un valor ético un poco más profundo. De tradiciones de hombres, ¿no? Exacto, exactamente.
He visto eso en algunos En versículos. algunos versículos de varios capítulos de los profetas. De mucho, ¿Verdad? así es. Pues se nos acabó el yo tiempo. creo que aquí terminamos, así es. Se me fue muy rápido. Sí, claro. Pues ya, a dormir, ya es ahora muy sí. noche. Sí, porque claro. Pero no queríamos dejar de hacer esto, no queríamos dejar de hacer el programa, por eso, pues aunque nos desvelemos, Aquí andamos, aquí estamos. ¿no? Para aquellas personas que están esperando escuchar estos comentarios y que les dejemos más dudas de las que tenían, bueno, pues esperamos que les haya gustado. Así es. Pues muchas gracias por acompañarnos el día de hoy, Gabo, a todos los que nos escuchan. Espero que tengan una muy buena semana. Y si nos estás escuchando en sábado, pues chava, chalón. Shalom. Proverbios 1:7 dice, el temor a Dios es el principio de la sabiduría, y hay buen entendimiento a todos los que la practican, y la piedad hacia Dios es el principio del discernimiento, pero los necios desprecian la sabiduría y la instrucción. Con esto nos despedimos, nos escuchamos la próxima semana, sigan leyendo, sigan escuchando y meditando en la palabra de Dios de día y de noche. Shalom, shalom. Y shalom. Hasta luego. Hasta luego.